creo que la enfermedad es algo muy positivo incluso para el cuerpo humano y para el ser humano, porque siempre son mensajes de tu cuerpo que si vos lográs interpretar, vas a poder tomar conciencia de muchos aspectos de tu vida que no estabas viendo. Entonces, yo incluso no veo la enfermedad como algo negativo, como lo ve el sistema de salud, sino como una herramienta de desarrollo personal. Hay un montón de autores que te dicen cómo la sanación prácticamente de cualquier enfermedad es posible, sin fármacos incluso. Sin embargo, en el sistema de salud, y yo estudiando medicina, no se ve nada de eso. Es abrir la mente y escuchar a los demás y tener una humildad de decir, puedo estar equivocado en todo lo que creo incluso, te hace abrirte a nuevas posibilidades. Gonza Spinelli, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias también a todas las personas que están escuchando. Y bueno, eres un estudiante de medicina, un joven estudiante, pero además un apasionado del mundo de la salud que ha comenzado un movimiento que se llama En Busca de la Verdad de la Salud. Cuéntame, Gonza, ¿qué es ese movimiento y cómo ha surgido? Bueno, yo siempre fui una persona que le interesó cuidar su salud lo máximo posible y siempre apliqué todo lo que aprendía, hacía ejercicio, buena alimentación, todo, hasta que en un punto me empecé a tener ciertos síntomas y me diagnosticaron dos enfermedades que eran como incurables, autoinmunes, todo eso. Entonces yo me preguntaba, ¿qué fue lo que hice mal o qué podría haber mejorado para no tener estos síntomas? Tipo, ¿por qué me está pasando esto, no? Entonces empecé a aprender más sobre salud, a investigar, no solo la salud tradicional, sino que fui por cosas más complementarias como el factor emocional del síntoma, etcétera, y descubrí cosas increíbles que me hicieron mejorar en todo eso. Entonces dije, wow, ¿cómo esto no lo sabía antes, no? Y así, día a día, no me paro de encontrar con nuevos aprendizajes que me están cambiando la vida y al mismo tiempo me siento muy confundido porque hay muchas personas que te dicen que algo es saludable, otras te dicen que no es saludable, que esto otro es saludable. Entonces, entre tanta confusión, ¿cuál es la verdad de la salud? Por eso, el camino es descubrir esa verdad y qué es lo más saludable para todo el mundo. Qué bonito. Y Gonza, para ti, ¿qué es realmente la salud? Qué buena pregunta. La salud, en realidad, se puede, o sea, tengo dos definiciones de la salud, y es la primera vez que lo pienso, ¿no? Pero la salud, según la OMS, creo que es la ausencia, no solo es la ausencia de la enfermedad, sino que también es un estado de bienestar interno. O sea que defiendo mucho esa definición de sentirte bien, con energía, vitalidad, y no solo no tener enfermedad. Aunque en cierto punto considero que la salud eh, no implica únicamente no estar enfermo, porque si hoy yo tengo una enfermedad, ¿significa que no estoy saludable? Desde cierto punto sí, a nivel científico, pero desde otro punto creo que la enfermedad es algo muy positivo incluso para el cuerpo humano y para el ser humano, porque siempre son mensajes de tu cuerpo que si vos lográs interpretar, vas a poder tomar conciencia de muchos aspectos de tu vida que no estabas viendo. Entonces, yo incluso no veo la enfermedad como algo negativo, como lo ve el sistema de salud, sino como una herramienta de desarrollo personal. Qué bueno. Más adelante vamos a profundizar sobre todo eso que has dicho y esa relación entre el sistema emocional y la salud física. Pero antes, Gonza, preguntarte que has dicho que tenías dos enfermedades, digamos, incurables. ¿Cuáles son esas dos enfermedades? Sí, en 2018, después de un viaje, yo tenía muchos síntomas, demasiados, era como, fue un momento muy frustrante porque no sabía lo que tenía y estuve así 2 años sin que los médicos sepan qué era lo que tenía. Entonces era como súper frustrante y fue de los momentos más duros de mi vida porque siempre para mí, como dije, la salud es lo más importante, siempre lo cuidé lo máximo que podía y era como, ¿por qué me pasa esto a mí? E incluso ni siquiera sé lo que me está pasando, ¿no? El Ujú. hecho de tener ciertos síntomas y que los médicos ni siquiera sepan lo que es como una sensación horrible. Hasta que Mm. después de varias internaciones me hicieron un diagnóstico de dos enfermedades que son autoinmunes, que una era del intestino y otra era del hígado, básicamente colitis ulcerosa y hepatitis autoinmune. Y yo ahí fue cuando, ok, le hice caso al sistema de salud, obviamente, me dieron unos fármacos y los empecé a tomar. Evidentemente
no quería seguir estando internado y con un montón de síntomas y todo, y mejoré un poquito, pero yo siempre me hacía la pregunta, no puede ser que tenga que tomar estos medicamentos de por vida, no tiene ningún tipo de sentido. Por ciertas casualidades o causalidades, empecé a leer y a investigar, ahí descubrí, por ejemplo, la bioneuromoción y un montón de temas más, y mediante ver eso, el factor emocional del síntoma, una de ellas, que es la colitis ulcerosa, la revertí completamente. Entonces ahí fue cuando decidí estudiar medicina y además lo vi milimétricamente creciendo. Entonces yo me pregunté, ¿cómo puede ser que no me lo hayan dicho en el sistema de salud? No tiene ningún tipo de sentido. No sé si es... Hay sospechas, obviamente, de que el sistema de salud es un negocio, está por detrás la industria farmacéutica y evidentemente les va a interesar de que yo compre ese medicamento de por vida, ¿no? Entonces, no sé si esa es la razón por la cual esto no se ve mucho, bioneuromoción, cosas que lo está viendo, por ejemplo, Joe Dispenza, El Poder de la Mente, Deepak Chopra. Hay un montón de autores que te dicen cómo la sanación prácticamente de cualquier enfermedad es posible, sin fármacos incluso. Sin embargo, en el sistema de salud, y yo estudiando medicina, no se ve nada de eso. Pero bueno, esperemos que algún día sí, porque al Gonza de ese momento internado le hubiese gustado. Obviamente, el fármaco como un parche, pero sin dejar de lado la raíz que es la causa y lo más importante. Y si Ujú. lográs ir a esa raíz, después no vas a necesitar ningún parche, porque ya estás bien. Qué interesante lo de la bioneuromoción. Sí. Cuéntame más cómo fue tu proceso de en busca de esa emoción que estaba en tu cuerpo guardada. Cómo descubrí la bioneuromoción fue increíble. Yo ahí estaba en un momento de aprendizaje extremo, leyendo muchos libros sobre desarrollo personal, y mi padre me regaló un libro que se llamaba El arte de desaprender. Él leyó el libro y me lo regaló, pensando que iba a ser algo como, mira, Gonza está aprendiendo mucho, así que le regalo algo sobre desaprender. La cosa es que ese libro es de Enric Corbera, que es quien creó la bioneuromoción, y no tenía nada que ver con desaprender conocimiento, tenía que ver con bioneuromoción. Entonces fue como una sincronicidad increíble. Empecé a aprender y me sorprendí y te decía muchas cosas de la mente, de las emociones y cómo eso se vinculaba con los síntomas y enfermedades. Ahí hice el diplomado que dura 10 meses y durante todo ese trayecto, incluso años, iba viendo cómo cuando yo tenía una serie de síntomas, se vinculaba con un conflicto emocional que estaba viviendo. Y cuando no tenía ese conflicto emocional, no tenía los síntomas. Y era milimétricamente durante meses. Si estaba presente, había síntomas. Si no estaba presente, no había síntomas. Era una locura. Hasta que en un momento tomé conciencia realmente del conflicto real. Y ahí, obviamente, yo me acuerdo que me repuse a llorar. Y a partir de ese día, nunca más tuve síntomas ni nada. Los valores de sangre están perfectos. La PCR, que es la proteína C reactiva, el grado de inflamación, y bueno, y todo, perfecto. Entonces fui como increíble, no lo podía creer. Pero al mismo tiempo sí lo podía creer, porque lo estaba viendo. Una locura. Qué pasada y gracias por compartir esto, Gonza. Además, me gustaría hilarlo con David Hawkins, porque últimamente también veo que lees muchísimo sobre David Hawkins, en concreto un libro que se llama Curación y Recuperación. Y me gustaría que compartieras, Gonza, cuáles son las ideas fundamentales que sacas tú de estas lecturas. Sí, David Hawkins es como el último mentor al cual llegué y creo que es como el máximo nivel, por decirle un nombre. Creo que a nivel físico, a nivel de la salud, hay tres capas, que son la salud física, la salud mental y emocional, y por último, la salud más como desde vista un punto de vista de la conciencia o espiritual, ¿no? Y creo que cada una de ellas es un reflejo de la otra. Lo que está en tu conciencia es un reflejo de lo que está en tu mente, y lo que está en tu mente es un reflejo de lo que está en tu cuerpo físico. Hoy en día el sistema de salud va únicamente al cuerpo físico. Entonces, lo que Einstein dijo, nunca vas a resolver un problema si lo intentás solucionar desde el mismo lugar en el cual se creó, ¿no? Entonces, cuando vos vas a una perspectiva más mental o sobre todo espiritual, que es lo máximo, vas a poder mejorar mucho más tu salud. Y David Hawkins se centra sobre todo en
la parte de la conciencia, la parte espiritual. Y a mí se me vuela la cabeza con la cantidad de cosas que dice. Una de ellas es la escala de los niveles de conciencia, que es una escala que va del 0 al 1000, en donde en cada una es un nivel de energía. Por ejemplo, del 0 al 50 creo que es vergüenza, después es tipo, está el miedo, el orgullo, la razón, el amor, la iluminación, y así va subiendo, ¿no? Entonces, según el nivel de conciencia en el cual vos te encuentres, puede que tengas algún síntoma o una enfermedad. Y si vos elevás tu nivel de conciencia, esa enfermedad se va a ir inevitablemente. Y bueno, los niveles de conciencia era como para un podcast completo, pero yo uno de los conceptos que estoy aprendiendo en este momento y me está volando la cabeza, porque yo al mismo tiempo estoy aprendiendo cosas de la parte física, como por ejemplo dieta cetogénica, ¿no? Bueno, David Hawkins agarra y te dice, todo es una creencia. Y el hecho de que hagas un cambio en tu mundo físico, como por ejemplo hacer una dieta o hacer o alimentarte de cierta forma, va a hacer un cambio en tu vida siempre y cuando tengas esa creencia. Pero si vos dejás ir esa creencia, por ejemplo, la creencia de que el azúcar es malo o la creencia de que X alimento es malo, no te va a hacer mal. Y esto obviamente que la ciencia no sé si lo va a poder demostrar, aunque creo que incluso está demostrado, el test muscular y más cosas, pero es como una locura, porque si ves que todos son creencias, da igual lo que hagas, sino las creencias que tengas. Y si vos dejás ir esas creencias y elevás tu nivel de conciencia, incluso va a dar igual los hábitos que tengas a nivel físico, del deporte que hagas y la alimentación que tengas. De que si no tenés las creencias, vas a estar muy saludable. Entonces, bueno, lo estoy aprendiendo todavía, pero siento que hay mucha verdad en todo lo que dice y ahora falta ponerlo más en práctica y experimentarlo, que es lo más importante. Ujú. Desde luego todo esto, también cuando empecé a aprender del tema, eran como ladrillazos mentales, ¿no? Que te dicen. Y es como, ¿cómo puede ser esto verdad? Pero una vez empiezas a experimentarlo, dices, ah, pues es verdad, ¿no? Y una manera muy sencilla de bajarla a tierra, para que la gente también lo comprenda mejor, me gusta poner como un ejemplo de que una persona se va de vacaciones. Y hay veces que durante el año esa persona tiene una dieta súper estricta, porque si no tiene hinchazón abdominal, mogollón de problemas. Pero cuando se da de vacaciones, se olvida un poquito de la dieta, empieza a disfrutar, se le va el estrés, disfruta no solamente de la comida, también de la compañía, del ambiente y demás. Y comiendo peor, se encuentra mejor físicamente en todos los aspectos. Y eso lo explico porque a la persona también ha disminuido ese ruido mental que tenía, ese estrés y ese cortisol que se ve reflejado en el cuerpo y conecta más con el amor y con el disfrute de la vida y de vivir en el momento presente y no de estar con miedo por el futuro o estar lamentándose también por el pasado. Sí, es increíble. Una cosa atada a eso es la bioneuromoción también se centra mucho en, o sea, en cosas que dice Bruce Lipton, que creo que es biólogo, pero bueno, es profesor de la universidad de no sé qué, o sea, descubrió creo que la epigenética, y justamente te dice la epigenética, un concepto un poco diferente al que se cree normalmente que es. Y la epigenética es, epi significa más allá, y genética es los genes, ¿no? O sea, que la epigenética es algo que va más allá de los genes. Y demuestra básicamente cómo los genes no determinan tu biología, sino algo más. Y ese algo más, normalmente en epigenética se dice que es tu entorno. Tu entorno a nivel de los hábitos que tengas, si haces ejercicio, si tenés una buena alimentación, si meditas, si tenés más paz, y ok. Pero Bruce Lipton lo lleva un poquito más allá y te dice cómo en realidad no es el entorno en sí, sino tu percepción sobre el entorno. Y esto está vinculado con el estrés. Si vos tenés conflictos, habitualmente situaciones de estrés interpersonales, que pueden ser muy ambiguas, pero se van a reflejar en tu cuerpo físico. Y yo esto lo viví con bioneuromoción. Uh -huh. Una, un, un conflicto emocional se refleja en mi cuerpo con un síntoma físico. Uh -huh. Entonces, la diferencia entre una célula y el cuerpo humano es que el cuerpo humano tiene una conciencia. La célula, su entorno va a determinar de repente gran parte de lo que es, de su genética. En el cuerpo humano, como tenemos la capacidad de interpretar nuestro entorno, esa interpretación va a ser la que va a determinar en gran parte nuestra salud. Entonces, por eso, si nosotros
si nosotros cambiamos la interpretación sobre una situación de conflicto nuestra, va a desaparecer ese síntoma que tenemos, que es lo que me pasó a mí. Muy interesante. Y todo eso que comentas, para que la gente, si quiere saber más del tema, viene en el libro de Biología de la Creencia, ¿no? De Bruce Lipton. Sí, la biología de la Para, creencia y también tiene un curso en Gaia. genial, para que se lo apunten. Y también el libro de David Hawkins de Curación y Sí, Recuperación. Y ahora también me gustaría hablar un poquito más de la esfera física, porque vi que estabas leyendo recientemente un libro de la doctora Sari Arponen, sí. donde hablaba de esa relación entre el sistema inmune y la salud de la microbiota, salud intestinal. Cuéntame, Gonza, desde tu experiencia, ¿cómo has vivido tú esa relación? Sí, es algo que recién hace literalmente unos días estoy aprendiendo, pero sin duda de que la microbiota tiene una gran relación con la salud que tenemos, ¿no? En mi caso, que es algo más físico, pero en mi caso, la enfermedad que tenía, que era la colitis ulcerosa, que es intestinal, la pude ver únicamente desde el punto de vista emocional, ¿no? No hice nada físico, es una locura. Pero si vamos un poquito más al lado físico, la microbiota es como esa comunidad de bacterias que tenemos en todo el tracto digestivo y en el intestino. Y si esta está en desbalance, va a poder tener enfermedad. Por ejemplo, mucha población tiene una intolerancia al gluten, ¿no? Entonces, y mucha población está como, es asintomática. Entonces, consume gluten, pero el intestino se inflama y hay una reacción inflamatoria que es una inflamación, o sea, una inflamación de bajo grado, y eso hace que el sistema inmune, digámoslo así, se confunde y empieza a atacar células de su propio cuerpo. Y ahí es cuando pueden aparecer enfermedades autoinmunes, como una enfermedad de la tiroides o cualquier enfermedad autoinmune, del intestino, de cualquier parte, ¿no? Entonces, como lo que comemos y lo que nos alimentamos y lo que pasa por nuestro tubo digestivo tiene gran relación con las enfermedades autoinmunes y tiene todo el sentido del mundo. Y, y Gonza, también quería preguntarte si tenías diabetes tipo 1 Sí, sí. y tú sigues algún tipo de alimentación enfocada a la diabetes para tener más vitalidad y no depender tanto de la insulina. Sí, la diabetes tipo 1 la tengo desde los 2 años y para mí fue un regalo, fue creo que de las mejores cosas que me pasó en mi vida, ya que gracias a eso pude aprender muchísimas cosas y a día de hoy las sigo aprendiendo, por eso las sigo incluso agradeciendo y no paro de investigar para comprenderla cada vez más. Y hace poco hice un gran cambio a nivel de la alimentación que también se me está explotando en la cabeza. Empecé a hacer todo lo contrario a lo que me decían los endocrinólogos, básicamente. Y estoy 10 veces mejor que antes. Esa es otra cosa que se me explotó la cabeza para decir cuál es la verdad de la salud. Básicamente, en la diabetes tipo 1, vos necesitas inyectarte insulina, que justo la tengo acá, porque tu páncreas no segrega insulina. Entonces, cada vez que comes carbohidratos, tenés que darte insulina. Los endocrinólogos hoy en día a una persona con diabetes tipo 1 o las recomendaciones que les en fuentes confiables son que haga 5 comidas por día y que su alimentación tenga gran porcentaje de carbohidratos. No sé si son 50 o 60% de carbohidratos. Hace poco empecé a leer el libro Dieta Cetogénica de Carlos Stroh y a seguir a mucha más gente. Estoy haciendo un curso de NutriSharmo, de nutrición moderna, y estoy aprendiendo mucho sobre esta dieta cetogénica, que básicamente es una alimentación muy baja en carbohidratos. Entonces empecé a hacer eso y claro, si yo me tengo que dar insulina cada vez que como carbohidratos, si yo elimino los carbohidratos, prácticamente no me tengo que dar insulina. Y eso es lo que me está pasando. Me estoy dando 30 veces menos insulina y estoy mucho mejor de la glicemia. O sea que estoy mucho mejor de salud y me siento mucho mejor. Entonces yo me pregunto, que la tengo desde los 2 años y tengo 22. Viví 20 años de mi vida engañado. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Empecé a entrar en contacto con otras personas que tienen diabetes tipo 1 y hacen la dieta cetogénica. Y claro, yo para entenderla, porque iba con un poquito de miedo, ¿no?
Yo no tengo la verdad y creo que nunca la voy a tener, ¿no? Pero sí tengo una opinión y un punto de vista según mi experiencia hasta ahora. Y para mí, la dieta cetogénica, para una persona que tiene diabetes tipo 1, es una de las mejores cosas que puede hacer. La farmacéutica está facturando 30 veces menos conmigo. No sé si esa será la razón final, pero bueno, que yo me siento mucho mejor haciendo esta alimentación. Me parece tremendo que simplemente con un cambio en la alimentación, de disminuir la cantidad de carbohidratos, tengas tanto beneficio y que no requieras tanta inyección de insulina. Y me parece tremendo que esto no se dé más a ver en los medios de comunicación. Entonces, Gonza, si ahora mismo nos está escuchando alguna persona que tiene diabetes, ¿qué consejos le darías a esa persona? Le daría el consejo de que a quien le tiene que hacer más caso es a sí mismo, porque la diabetes tipo 1 es algo muy de autoconocerse, que es uno de los regalos que me dio la diabetes tipo 1, ¿no? De autoconocerme. Yo siempre, los médicos conmigo siempre se sorprendían porque yo, básicamente, tenemos un nivel de glicemia y si sube es una hiperglicemia, o sea que hay más azúcar en sangre, y si baja es una hipoglicemia, o sea, baja el azúcar en sangre, ¿no? Entonces, a mí cuando me está subiendo, lo siento, eso. Y cuando me está bajando, lo siento. Entonces puedo controlarlo antes de que baje o antes de que suba. Y tengo una glicemia normal. Y eso, no sé cómo lo conseguí, porque lo tengo desde siempre, siempre lo sentí, pero creo que es una habilidad de autoconocerte y saber escuchar a tu cuerpo. Otra recomendación que le daría es que experimente con la dieta cetogénica o que baje los carbohidratos lo máximo que pueda, porque va a empezar a darse menos insulina, va a tener menos fluctuaciones en los niveles de glicemia y en mi caso me siento mucho mejor. Pero también le recomendaría que no se quede con nada de lo que yo le estoy diciendo, sino que lo experimente y que vaya viendo qué es lo que le hace mejor. Porque la mejor forma de mejorar tu salud es experimentar y ver qué es lo que te sirve más y con qué te sentís mejor. De repente yo hago la dieta cetogénica, me re sirve, pero otra persona hace una alimentación más tipo vegana y también se siente increíble. Quédate con lo que te sirve a vos y no con lo que escuchás por ahí afuera, que lo podés probar, pero comprobarlo sobre todo. Súper potentes estos consejos y me encantaría recalcar la capacidad que tienes de verlo como un regalo en lugar de como algo negativo, ¿no? El hecho de tener diabetes o cualquier otra enfermedad. Y aquí cojo una metáfora de Miguel Camarena que dice, puedes ver el mundo con gafas de abeja o con gafas de mosca, ¿no? Que al final, según con las gafas con las que veas el mundo, vas a ir buscando la mierda o los problemas o vas a buscar las cosas positivas y lo que puedes aprender y lo que puedes sacar provecho de cada situación, que son las flores que ven las abejas. Sí, me encanta. Yo me acuerdo que esa reflexión la vi y dije, wow, esto lo pongo en práctica, pero voy a ponerlo más en práctica. Y es verdad, yo veo a los obstáculos como maestros encubiertos. Porque si yo miro hacia atrás, los momentos de mayor crecimiento, de incluso mayor felicidad y en los cuales siento que más crecí como persona, fueron en los momentos más duros o de mayor obstáculos en mi vida. Entonces, si hoy en día tengo un nuevo obstáculo, obviamente que a veces puede ser difícil y puede ser duro y está bien, pero también lo veo y digo, incluso me alegro, porque significa que el universo me está dando algo para que yo siga creciendo y desarrollando ciertas habilidades de que en el largo plazo van a ser necesarias. Yo hoy, si no fuese por la cantidad de problemas de salud que tuve en el pasado, no estaría estudiando medicina, no estaría con este sentimiento de propósito, de contribución y de querer cambiar las cosas y de querer aportar a la sociedad, no estaría con nada de eso, no estaría estudiando medicina. Entonces creo que de nuestras mayores dificultades van a salir nuestras mayores bendiciones. Es súper inspirador y lo comparto contigo, porque al igual que yo en su momento lo pasé mal o tuve enfermedades, problemas con todo el tema del sistema reproductor, no tenía la regla y también enfermedades digestivas y demás. Por eso me interesé más en el mundo de la salud y ahora es donde tengo todo el foco y toda la energía. Así Qué bueno, que gracias. sí, sí, me encanta. Y Gonza, también como estudiante de medicina convencional, pero además que te encanta
aprender más sobre otros temas, como los que ya hemos estado hablando, de niveles de conciencia, de la influencia de las creencias y la bioneuroemoción. ¿Qué integrarías tú con todo esto que has vivido en el sistema de salud actual? Sí, para mí, uno de mis objetivos primero es descubrir la verdad de la salud, pero lo segundo que hay que hacer es reformar el sistema de salud. Creo que hoy en día el sistema de salud, no voy a decir única, pero se enfoca casi única y exclusivamente y tiene una visión muy farmacológica, que al mínimo síntoma o enfermedad lo tapamos con un parche y un fármaco, que eso me parece increíble en las enfermedades crónicas y es muy positivo porque mejor un parche que no poner nada, ¿no? El problema del parche es que no está yendo a la causa. Entonces, lo que yo integraría en el sistema de salud son todas las herramientas que hacen que, número uno, en el largo plazo no tengas que poner parches, es decir, cosas de prevención de salud y de promoción verdadera de salud, porque hay dos industrias muy grandes por ahí atrás, la farmacéutica y la alimenticia, y hay sospechas de que hay cierto interés por mantener a la sociedad enferma. Entonces, ¿por qué quiero descubrir la verdad de la salud? Porque hay mucha confusión. Y unos te dicen que algo es lo mejor, otros te dicen otra cosa. De repente ves que tal cosa es saludable, pero en realidad está enferma. Hoy, falsificar un estudio científico es muy fácil. Entonces, no se sabe realmente qué es lo saludable. Entonces, lo primero es eso, que haya un conocimiento de verdad sobre cómo ser saludable y que no haya tantos mitos y mentiras, que no sé si son mentiras, pero que esté la verdad muy clara. Y lo segundo es que una vez que una persona tiene una enfermedad, no solo ir a el síntoma o la enfermedad con un fármaco, sino también en paralelo, no eliminar una, en paralelo ir a la causa, con cosas más de la salud física, mental o emocional, o incluso de la conciencia y más espiritual. Creo que todo eso es lo que va a ir a la causa del problema. Ujú. Lo comparto totalmente contigo, porque además cuando una persona, pongo un ejemplo para que también la gente lo vea claramente, se hace una operación de estómago, por ejemplo, para perder peso porque tiene obesidad, muchas veces se opera, pierde peso, pero luego o lo recupera o no vuelve a perder más y sigue teniendo un exceso de peso que es malo para su salud. En cambio, si esa persona puedes operarla o no, pero si la operas y le haces una educación a nivel más emocional, a nivel mental, de por qué tiene esos atracones con la comida o por qué tiene esa relación con la comida, o si ya hay algo, algún alimento que no le esté sintiendo bien, pero ¿por qué? Al final esa persona sí que consigue esos resultados más a largo plazo y además mucho mejores, pero porque han ido a eso, a de verdad al origen, a la causa, que la mayor parte de las veces suele ser algo emocional. Si es que el poder de las emociones es una locura. Y yo, por ejemplo, con bioneuromoción también empecé a ver la diabetes tipo 1 o cualquier enfermedad que tenga, ¿no? Sin embargo, ¿por qué hoy sigo teniendo diabetes tipo 1? Porque no significa que yo tenga la verdad y que sepa todo y soy un experto. Por eso estoy en este camino e incluso lo estoy transitando con algún síntoma, con la diabetes tipo 1 y yo no tengo la verdad absoluta y por eso incluso sigo aprendiendo. Y no digo que la diabetes tenga cura o se pueda ver desde la bioneuromoción. Verlo desde la bioneuromoción es muy complicado porque yo tenía 2 años y no sé cuál es el conflicto emocional que había ahí, ¿no? Pero yo no paro de investigar. Y no con el objetivo de sanarme de todas las enfermedades que tengo. Porque no veo la enfermedad como algo malo, sino con el objetivo de entender el por qué y el para qué la vida, o el universo, o Dios, o la energía, te lo está dando. Porque en mi caso, con la colitis ulcerosa, que ya se me fue, creo que ya lo entendí. Y fue un regalo increíble, porque fue una herramienta de desarrollo personal, de mensajes que me estaba dando mi cuerpo, que logré interpretarlos y por eso se fue el síntoma, ¿no? Porque el cuerpo es como una alarma. Si vos no le haces caso, se va a aumentar y no te va a parar de tirar más síntomas o se va a agravar la situación. Pero si vos comprendés el mensaje que te está dando tu cuerpo, ¿para qué te va a seguir avisando? Va a dejar de avisarte y se va a desactivar ese síntoma o enfermedad. Entonces, creo que eso es algo, son mensajes del cuerpo
pero no sé si es en todos los casos, no tengo ni idea. Es que en el fondo yo siento que no sé nada y que no, incluso que no puedo ayudar directamente a mejorar su salud. Te puedo decir mi experiencia, mi opinión y los conocimientos que tengo y quizás te pueden ayudar, pero me siento en un punto en el cual realmente no sé nada, a pesar de estar en tercero de medicina, haber hecho un curso de bionormoción, haber leído más de 100 libros, siento que no sé nada y siento que nunca, siempre voy a tener esta sensación, porque no tengo un techo en mi aprendizaje y creo que, por ejemplo, incluso ni siquiera cuando me gradué de medicina, tampoco, evidentemente tampoco, porque siento que no sé nada y creo que es el cuerpo muy complejo y sí obviamente podemos llegar a tener más conocimiento y más verdades, pero nunca a llegar a tener la verdad absoluta y hablar como si fuese un Dios que sabe todo. Nunca va a Ujú. llegar a ese punto. Al final la verdad es subjetiva en base a la experiencia que tiene una persona, pero es súper inspirador ver, por ejemplo, tu recorrido en el que has conseguido sanarte de la colitis ulcerosa, cuando hay personas que cuando dicen que tiene eso piensan que ya es para siempre y se lo creen. Ahí volvemos al tema de las creencias. Y no solamente con la colitis ulcerosa, también con disbiosis, con hipocloridia en el estómago o helicobacter, que ya, wow, es que además suelen meter bastante miedo con esto y la persona piensa que no puede sanarse y aquí me gustaría también mandar como un mensaje de esperanza y de que si no están encontrando soluciones o respuestas a lo que están viviendo, quizás es porque estén buscando en el lugar que no es el correcto y que Exacto. ellos, y que ellos mismos, que realmente en el cuerpo tienen el poder para sanarse, pero falta confiar en uno mismo y informarse bien también. Sí. Y para mí es eso, también ver la enfermedad como un regalo. Yo, por ejemplo, ahora que estoy en España, desde que me vine a España, me dio como, no sé si es una reacción alérgica, no tengo ni idea, pero como algo en la piel de que me pico un poco en los pliegues acá y a veces digo, ay, ¿qué me está pasando, no? ¿Por qué me pica así, no? Y obviamente que es frustrante, porque para mí, yo con la enfermedad sufrí demasiado en mi vida y a veces quiero evitarla y quiero ser lo más saludable posible y hago todo para ser lo más saludable. Sin embargo, sé de que, número uno, esto es un mensaje de mi cuerpo, sé de que esto es un regalo que me va a hacer, significa que necesito aprender algo más, y no estoy buscando todo el tiempo que se me vaya o sanarme, que obviamente, por un lado sí, porque quiero estar saludable, pero por otro lado lo acepto incondicionalmente y entiendo de que es algo que tengo que vivir para seguir en este camino, de que, bueno, en mi caso es con la salud, con otras personas su propósito va a estar vinculado con otra cosa, en tu caso, Alba, también es con la salud, estamos en el mismo camino y todo lo que nos va a dar la vida son regalos para seguir en este proceso. Y a veces los regalos, el ego o la mente los ve como algo negativo, como una enfermedad, como este síntoma, que se me vaya, pero al final, sí o sí, estoy seguro de que tenemos que tener un aprendizaje con este obstáculo que nos está dando la vida, así que incluso hay que verlo como algo positivo. Me encanta. Muchísimas gracias por esta reflexión que también la comparto. Y Gonzalo, me gustaría preguntarte, bueno, ya has contado lo que tú integrarías en el sistema de salud, em, pero ¿cómo ves ahora el sistema de medicina convencional de aquí a un futuro que es posible que empiecen a integrar todos estos ámbitos, todos estos enfoques más amplios? ¿Y qué cambios esperas que hayan en el sistema médico convencional? Lo que le hubiese gustado al Gonza cuando estaba internado en 2018, con tantos síntomas y enfermedades que tenía, eh, lo que le hubiese gustado que le digan, a mí es en ese momento me dijeron que tenía dos enfermedades, que eran incurables, autoinmune, y bueno, un medicamento de por vida, ¿no? Entonces, creo que no está mal el trabajo que hace hoy el sistema de salud, creo que es muy bueno, y, y, y bueno, en mi caso me ayudaron. Sin embargo, creo que únicamente eso es un 1% de lo que tiene que haber en el sistema de salud en el largo plazo. Lo que me hubiese gustado es que me digan esta parte, pero que también me den la otra parte que aprendí. Es una, se le puede decir medicina complementaria, pero para mí es incluso mucho mejor, porque como decíamos antes, va a la causa. Entonces creo que en el largo plazo
poner parches con fármacos está bien, pero sin nunca descuidar el hecho de ir a la causa, ya sea con cosas a nivel de cambio físico, mental o de más espiritual. Pero eso es a lo que tiene que ir el sistema de salud y lo que le recomiendo que vaya a cualquier persona hoy en día, que no lo podemos acceder en el sistema de salud, pero lo podemos acceder gracias a Internet, gracias a la cantidad de libros y de gente que está divulgando toda esta información. O sea que no hay que quedarse con el sistema de salud me da esto y me quedo con esto, porque siempre la solución va a ser un fármaco, sino que Ujú, también intenta averiguar por otras ramas, tener la mente abierta y profundizar en todo eso, porque a mí el hecho de abrir cada vez más mi mente me permitió estar en este camino. Yo me acuerdo cuando era chico que escuchaba, los carbohidratos son malos, la fruta hace mal, y yo lo escuchaba y decía, estos no entienden nada sobre la salud, y yo no entiendo nada sobre la salud. ¿Por qué primero incluso no los escucho a ver cuál es su opinión? Hoy ujú, estoy haciendo una dieta baja en carbohidratos y me está ayudando mucho. Y eso no significa que sea para todo el mundo, pero a mí me está ayudando. ujú. Entonces, gracias a abrir la mente y escuchar a los demás y tener una humildad de decir, puedo estar equivocado en todo lo que creo, incluso, te hace abrirte a nuevas posibilidades. Ujú. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Y ya para ir acabando, Gonza, me gustaría preguntarte para todas las personas que nos estén escuchando, ¿qué consejo le darías a estas personas que estén comenzando su camino de sanación? El consejo que les doy es que nunca descuiden la visión del sistema de salud y que la tomen en cuenta, pero que nunca se queden únicamente con eso, sino que también empiecen a investigar, empiecen a aprender de autores que ya dijimos, Joe Dispenza, Henry Corbera, Deepak Chopra, David Hawkins. eh, Hay un montón de autores que divulgan sobre salud, sobre otras cosas diferentes, que incluso si son totalmente diferentes a las creencias que tenés hoy en día, que igualmente veas su punto de vista. Y no te lo creas, pero por lo menos que lo experimentes y lo compruebes por tu propia experiencia. Y si no te funciona, no pasa nada, pero ¿qué pasa si te funciona? Entonces creo que el camino en la salud hoy en día está en manos de individuales, tipo mi salud, tipo me responsabilizo de mi salud. No voy a un sistema de salud y hago lo que me diga el médico y es culpa de no sé quién. No, me hago responsable de mi salud, no busco culpables o responsabilidades en otro lado, sino que me hago responsable y intento averiguar algo que me permita seguir mejorando. Ok, voy a un Ujú, médico, voy a otro médico, voy a una persona que no es médica pero tiene una visión más holística, ujú, aprendo de, por ejemplo, yo estoy aprendiendo de Carlos Stroh, que no es médico, pero yo leyéndolo veo que sabe más que el 99% de médicos. Entonces, el título de médico no te hace ser un gurú de la autoridad y que sabe todo sobre la salud. ujú, Yo estudio medicina y sé que lo que aprendo no me va a hacer saber todo sobre la salud. ujú, Aprender de todo el mundo y experimentar. Y no parar de aprender y ver otras perspectivas, además de las que vos crees y ir solo por un caminito, sino que abrirte y aprender de todo. y para una persona que está en este proceso de sanación y que ya está empezando a leer libros, a informarse, a escuchar podcasts, ¿también le recomendarías que buscase a una persona, ya sea mentor del mundo de la salud o un profesional del mundo de la salud con una visión holística para que le acompañe en su proceso, no solamente para evitar o para sanar alguna enfermedad, sino también para potenciar su salud? Sí, creo que el hecho de tener una ayuda personalizada es algo súper importante, que en mi caso prácticamente nunca la tuve. Y para mí fue muy difícil, porque yo estuve en momentos en los cuales tenía síntomas y enfermedades y empecé a aprender sobre bionormoción y sobre esto y sobre el otro, y en un momento eh, con incertidumbre dejé de tomar los medicamentos, sin saber, obviamente con la creencia de decir, creo que estoy seguro de lo que me está pasando, pero no sé lo que va a pasar, no sé si me Ujú, voy a volver con todos esos síntomas, no sé lo que va a pasar, tengo esa incertidumbre, ¿no? Entonces, en mi caso me pasó eso y decía, bueno, dejo los fármacos pero es un camino de mucha, no sabes lo que va a pasar. Entonces creo que tener la ayuda de alguien que te guíe en ese proceso, que esté de acuerdo
o sea, que lo admires por los valores que tiene y por lo que es la persona, creo que es algo muy positivo, e incluso que yo a día de hoy digo, lo necesito, porque yo en mi salud, eh, obviamente escucho a un médico y escucho a cualquier persona, pero en el fondo yo estoy tomando decisiones y a veces sin saber muy bien qué es lo que va a pasar. Y eso me da incertidumbre y bueno, y es un camino difícil, Ujú. pero sin duda que tener la ayuda personalizada te va a dar ese apoyo para que tengas más confianza de una persona que probablemente tiene mucho más conocimiento que vos. Ujú. Pues Gonza, muchísimas gracias. Enhorabuena por el movimiento que estás creando de En Busca de la Verdad de la Salud, exponiendo tu experiencia personal pasada y todo lo que vas a ir haciendo por ahora en este momento. Y, y que bueno, que tienes el apoyo tanto mío como de la audiencia, lo sabes, que tienes unos seguidores maravillosos y que estamos juntos en este camino también de En Busca de la Verdad de la Salud y de dar un mensaje de empoderamiento a todas las personas. Bueno, muchísimas gracias a vos. Me encantó la conversación y muchas gracias también por el apoyo. Creo que estamos muy juntos en este camino, aprendiendo ahí. Me acuerdo que me recomendaste lo de psiconeuroinmunoendocrinología, que también lo estoy aprendiendo en Regenera. Y creo que ese es el objetivo, ¿no? Crear una comunidad de personas que nos apoyemos entre nosotros. Gracias a Alba empecé a aprender y descubrí un montón de cosas sobre salud. Pero gracias a otras personas descubro otras y esa es la comunidad que va a hacer que en el futuro reformemos el sistema de salud. Va a ser inevitable. Me encanta. Muchísimas gracias. Y ahora, si te parece, Gonza, podemos permitirle a la gente que haga preguntas en el chat y aquí estamos nosotros para ir respondiendo. ¿Psico qué? Me encanta. Sí, es un nombre que al principio, viste, lo tenés que estudiar un poquito, decirlo como 50 veces y ya te sale. Pero te dice, bueno, a veces se le quita una que no me acuerdo cuál era, pero es La E. psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Se le saca endocri? No. Sí, se saca endocri, Eh, pero lo mismo. Sí, pero es lo mismo. Y bueno, por ejemplo, la bioneuromoción tiene relación con la psiconeuroinmunoendocrinología, pero es un Ujú, relación entre todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, estudiando medicina, o vas a cualquier libro de medicina tradicional y se enseña mucho, bueno, capítulo uno aparato digestivo, aparato respiratorio, y así, ¿no? Aparato por aparato y sistema por sistema. Y a veces no se correlacionan las cosas entre sí. E incluso en un libro de semiología, en donde se describen las enfermedades, ok, X enfermedad está en este aparato y sistema, pero en realidad de repente está relacionado con otras partes del cuerpo, con tu percepción, lo que hablamos hoy, con tu mente, con tu estrés o con tu día a día, con tu sistema inmune, con tu sistema endocrino. Entonces está como todo interrelacionado y un síntoma, una enfermedad del intestino no significa que hay que atacar solo el intestino. De repente es un problema también que está en otras partes del cuerpo. totalmente. Es una visión súper completa, integral del humano. Y bueno, también decir que si con neuroinmunología es muy largo, que busquen PNI o PNIE y listo. Y, y se ahorran de decir la palabra entera. No la tenía la abreviatura esa. PNI, voy a arrancar a decirlo, porque cada vez que lo digo, digo, tengo que tomar aire y decirlo. Bueno, aquí os estamos leyendo. Si queréis preguntar alguna cosita más, también decir gracias a las personas que habéis ido comentando durante la conversación que he estado leyendo, pero no he respondido para no parar el hilo. PNI. Me parto. Ah, voy a escribirlo. PNI. Aquí está. Ahí quedó escrito. Ujú. Sí, lo que decía Gonza, que fraccionan al individuo. A lo mejor viene por dolor de tripa y le hacen pruebas en la tripa, pero a lo mejor
ven la relación que hay con algún miedo o algún estrés que esté pasando en el día a día. Y hasta que no se va a la raíz de ese estrés, no a gestionar el estrés tomando ashwagandha, porque eso sigue siendo un parche, sino viendo el origen, por qué una situación te está estresando. Sí, eso es totalmente. Yo, por ejemplo, en ese momento en la cual tenía un problema en el hígado y un problema en el intestino. Entonces, creo que esto es algo muy positivo del sistema de salud, que haya especialidades, porque permiten a una persona especializarse en una cosa. Entonces, el que va al hígado sabe mucho sobre el hígado y sabe lo que darte, pero el que el intestino tiene otra visión. Entonces, incluso se llegaban a pelear entre estos dos porque uno quería algo, pero era malo para el otro, y así, ¿no? Entonces, la especialización en la medicina es algo muy positivo porque hace que problemas muy avanzados se puedan resolver, como por ejemplo en la vista, etcétera. Pero al mismo tiempo tiene una gran desventaja de que pierden de vista al ser humano como algo completo, ¿no? Y la interrelación entre cada cosa. Entonces, tiene su parte positiva, pero su parte negativa. Y creo que la integración del cuerpo humano como una cosa sola es muy importante. Totalmente. Dice Facu, ¿qué opinión tiene el agua? ¿Creen que se debe tomar sola o con sal? Qué grande, Facu. Bueno, ¿no ves? Esa es otra. Yo desde medicina, fuentes confiables en medicina, la sal es la causa de la hipertensión, la sal es algo malo, hay que consumirla, pero muy poquito, ¿no? Empiezo a aprender desde otras fuentes, el curso de nutrición moderna que estoy haciendo, Carlos Stroh, el doctor Biter, etcétera, y te empiezan a decir la fisiología de por qué la sal es algo indispensable y muy importante para el cuerpo humano y que ni siquiera es la causa de la hipertensión. ¿Cuánta confusión, ¿no? Por eso descubrir la verdad, ¿no? Entonces, yo hoy en día entendí la fisiología de por qué la sal es importante, por ejemplo, el agua, tomarla con sodio, el sodio, lo estudias en medicina, cuando estudias el cuerpo humano normal, el sodio está por todos lados, entonces, ¿cómo puede ser que la sal, que es sodio y otra cosa que no me acuerdo qué era, pero sodio mayoritariamente, sea mala para nosotros? Entonces, entendí esa fisiología y empecé a tomar agua con sal para experimentar. Yo me siento bien, no, tampoco noté grandes cambios, pero me siento muy bien y defiendo mucho más la visión de que tomar agua con un poquito de sal es mejor que tomar el agua sola, ¿no? Y me sorprende, porque ahora arranco tercero de medicina, el ciclo clínico, y veo a una persona y le tengo que decir que haga dieta hiposódica. Que para una persona que tiene hipertensión, sí, tiene que hacer dieta hiposódica. Pero para una persona que no la tiene, la sal es algo muy importante. Entonces, bueno, nunca voy a estar seguro de, en este momento, por lo menos, de exactamente cuál es la verdad, pero en mi opinión en este momento es que con sal es mejor. No sé cuál Ujú. es la tuya. Pues en mi opinión, también decir que en cuanto empecé a echarle sal a la bebida, bueno, al agua que yo consumía habitualmente, empecé a rendir mejor en los entrenamientos. Yo antes me mareaba, me daban calambres y al empezar a tomar sal, 1 gramo de sal o 2 gramitos por litro y medio de agua, me iba bastante mejor. De hecho, también decir que, por ejemplo, si bebéis de agua de osmosis, sí que es verdad que limpia las impurezas del agua, pero también le quita todas las sales. E hidratación no es solamente volumen de agua, también son sales. Y cuando quitas las sales de ese volumen de agua, al final tú, aunque estés bebiendo mucho líquido, realmente no te estás hidratando, te estás deshidratando. Por eso también muchas personas que tienen dietas bajas en sodio y toman agua de mineralización muy débil, beben mucho, pero también hacen mucho pis y siguen teniendo esa sensación de sed porque el agua no es capaz de penetrar en la célula. Así que también te animo, Facu, a que mires, bueno, y a otras personas, cuando vayan a comprar una botella de agua, que miren la mineralización y que procuren tener una mineralización más o menos normal, en plan que no ponga débil ni muy débil. Qué Es bueno, mi aportación. eso yo no sabía. En el agua dice tipo mineralización, dos puntos, así directo. O cómo se ve eso. Pone en algunas botellas, pues benzoya o cosas así, pone mineralización muy débil, ideal para dietas pobres en sodio y para bebés, ¿no? Pues eso. Ok, o De hecho, sea, directo. en el máster de PNI suelen recomendar la de Craveiroa, que es así una botella
botella azul en España, no sé, en otros países habrá otros, pero que miren el residuo seco. Ahora mismo no recuerdo cuál era, a partir de cuánto residuo seco era lo aconsejable, pero creo que era a partir de 200 y vais a fijaros que la mayoría está por menos de 200. Así que una buena estrategia es echarle un poquito de sal al agua. Y ya con todo esto también añadir el agua de sal, o sea, el agua de sal, el agua de mar, que tiene mucha cantidad de sales, no solamente de sodio, y también tiene fitoplancton y demás. Y también muy recomendable tomarla por las mañanas en ayunas o justo después de entrenar un entrenamiento intenso. Lo venden tanto en botes y también hay otras casas que las venden en formato ampolla, ya para deportistas. Qué bueno. Pues estoy súper agradecida por la conversación que hemos tenido, Gonza. Sí, seguro. Y este es el primero de muchos. Vamos a poder hacer más incluso. Lo podemos dejar por Sí, aquí. sí. Estamos para apoyarnos totalmente. Muchísimas gracias por este momento y que te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista que va a quedar subida para la persona que se quedó o se unió después. La van a poder ver, así que muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá y muchas gracias a vos, Alba, porque fue increíble, me encantaron las preguntas, me encantó la conversación y todo lo que vos ya estabas aportando también. Un placer enorme. Chao. Un besito. Chao.